Sí existe un marco jurídico robusto en México que prohíbe el injerencismo y regula estrictamente la actuación de agencias extranjeras. En este marco se fundamenta, digamos, desde los principios constitucionales. Vamos a ver cuáles son estos fundamentos legales que prohíben esta injerencia o intervención. Primero tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde los artículos 39 y 40, que establecen una soberanía que reside en el pueblo y que México es una nación libre e independiente. Después se encuentra la Ley de Seguridad Nacional, reformada integralmente en diciembre de 2020. Esta ley define y limita las funciones de los agentes extranjeros. Y junto a los lineamientos de 2021, existe ya una regulación a la actuación de estos agentes extranjeros, estableciendo protocolos de acreditación y reporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son las restricciones específicas a las agencias extranjeras de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional? Tenemos primero la prohibición de operativos de campo. Los agentes extranjeros tienen estrictamente prohibido realizar detenciones, participar en operativos tácticos y portar armas sin autorización. Están las funciones limitadas, donde solo se pueden realizar labores de enlace e intercambio de información con las autoridades mexicanas. Se encuentra la obligación de informar, deben entregar informes mensuales a las autoridades mexicanas sobre sus actividades en territorio nacional, autoridades estatales y federales. Sin inmunidad diplomática, es decir, que si cometen delitos o infracciones al ejercer funciones, digamos, en territorio mexicano, pues no gozarían de inmunidad y están sujetos a las leyes nacionales ante cualquier delito que, bueno, pues se pueda realizar. Las actualizaciones recientes que ya se dieron entre el año 2024 y actualmente el 2026 nos menciona una consolidación del mando civil. Se ha fortalecido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el eje de la estrategia nacional, enfatizando que la seguridad pública es una función exclusiva del Estado mexicano. Ahí está el tema de prisión preventiva, ¿no? Reformas recientes al artículo 19 constitucional incluyen castigos severos y prisión preventiva oficiosa para extranjeros que realicen actividades ilícitas vinculadas a cualquier actividad delictiva. Pero bueno, existen sanciones específicas en México para algún funcionario público que realice operativos de seguridad junto a agencias extranjeras sin notificar al gobierno federal. Por supuesto que sí. En México existen sanciones específicas, algunas son severas para estos funcionarios públicos que realicen esta maniobra. Por ejemplo, en el marco de sanciones administrativas y legales, bajo la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se puede dar la destitución e inhabilitación de un funcionario que colabore directamente con agencias extranjeras sin reportarlo al gobierno federal y que puede ser removido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Sanciones por faltas graves, esto podría provenir desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se clasifica el abuso de funciones como una falta grave que conlleva a suspensiones de 30 a 90 días, sanciones económicas y bueno, también están las acciones penales que ya se da en casos extremos, donde las autoridades pueden investigar delitos como traición a la patria o violaciones a la soberanía nacional, ¿no? Si existe una colaboración que comprometa la seguridad del Estado mexicano. Investigaciones federales directas, es decir, actualmente el gobierno federal mantiene investigaciones abiertas contra funcionarios estatales, ¿no? Y bueno, pues ahorita con lo de Chihuahua, pues esto se va a venir a materializar muy pronto, ¿no? Sobre todo a ver cómo se da la comparecencia ante el Senado por parte de la gubernatura estatal de Chihuahua. Prohibiciones clave para cualquier funcionario mexicano: ser operativos conjuntos en tierra, ¿no? La legislación prohíbe que agentes extranjeros realicen funciones de autoridad en suelo mexicano. Los funcionarios locales que, bueno, lo permitan están violando directamente la Ley de Seguridad Nacional. Está todo intercambio de información, ¿no? O colaboración técnica que debe ser acreditado y reportado previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso el tema con la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? Con Ronald Johnson y también pues todos estos dimes y diretes, ¿no? Alrededor. Está la pérdida de inmunidad, ¿no? Los agentes extranjeros que operen ilegalmente no gozan de inmunidad, eso ya lo habíamos mencionado.
Y también está el tema del federalismo mexicano, ¿no? Y la soberanía nacional. Están los principios del federalismo, digamos, que se pueden vulnerar, perdón, desde la violación de facultades exclusivas, según el artículo 89 de la Constitución. La conducción de la política exterior y la preservación de la seguridad nacional son facultades exclusivas de la Presidencia de la República. Un Estado que pacta con una agencia extranjera sin intervención federal está asumiendo ilegalmente funciones de política exterior. El pacto federal implica que las entidades federadas cedan ciertas facultades a la federación a cambio de unidad y defensa común, al actuar de forma independiente. Entonces, el ataque a la soberanía se daría desde estas operaciones, que son una falta a esta soberanía, y que ningún agente extranjero puede operar en campo o coordinar estrategias tácticas sin el aval del Estado mexicano en su conjunto, ¿no? Y esto incluye a los estados y a la federación. Consecuencias para la estrategia nacional. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 establece que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige una coordinación obligatoria. Por ejemplo, si hay falta de transparencia, es decir, operar por la libre, que bueno, pues no haya notificación al Gabinete de Seguridad Federal, pues está incurriendo en el delito. En donde también, bueno, pues esto detona en una crisis diplomática, ¿no? Provocando tensiones diplomáticas, ¿no? Sobre todo con estas agencias y con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, pues en pro de la soberanía mexicana. Y también la ilegalidad administrativa, ¿no? Funcionarios estatales que permitan estas colaboraciones sin registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores incurren en responsabilidades administrativas graves. Hay varios referentes conceptuales, teóricos, textos, autores que explican ya desde una perspectiva académica este fenómeno. Por ejemplo, está el realismo periférico y la soberanía. Por ejemplo, hay un autor llamado Carlos Escudé. Es un autor argentino en donde, bueno, pues menciona el concepto de autonomía heterodoxa, ¿no? La capacidad de un Estado de cooperar internacionalmente sin entregar el control de sus instituciones de seguridad. Está también digamos, las relaciones transnacionales. Hay dos autores importantes. Por ejemplo, está la figura de Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quesada, quienes son referentes importantes. Hay incluso unos textos: La seguridad nacional en México, una mirada crítica, de Manaut, y En el vilo de la sospecha, que detalla la historia de las agencias de inteligencia en México. Por ejemplo, este fenómeno es muy interesante, queríamos comentarlo. Este fenómeno que en alguna medida se ha, digamos, es el epicentro en el estudio de estos temas. Por ejemplo, está lo que se conoce como paradiplomacia, el fenómeno de los gobiernos estatales actuando por su cuenta con agencias extranjeras que, bueno, pues digamos, este fenómeno, digamos, se origina a partir de estas acciones. Hay un autor llamado Jorge Schiavone. Él es experto en lo que es política exterior de gobiernos locales en México, y esta paradiplomacia analiza cuando la actividad internacional de un Estado complementa la política federal o cuando entra en conflicto con ella, violando el pacto federal, que es lo que ha ocurrido en estos momentos con el gobierno de Chihuahua. Y en este caso también se encuentra estudios de inteligencia y de cover action. Por ejemplo, está Lodge Johnson, que digamos es un teórico que explica cómo las agencias buscan eslabones débiles, gobiernos locales o funcionarios específicos, cuando el gobierno central impone restricciones legales, como ha sucedido en México con las reformas que hablábamos de 2020, ¿no? Que datan desde este año. De ese año. Está también la doctrina del Estado y la soberanía jurídica. Por ejemplo, aquí hay algunos autores como Elisur Arteaga, en donde pues los tratados de derecho constitucional explican que la conducción de la fuerza pública en relación con extranjeros es una facultad no delegable de la Federación, ¿no? Y así hay otros elementos importantes, ¿no? Desde la seguridad nacional, por ejemplo, el fin del cheque blanco para las agencias extranjeras, la tensión entre cooperación y control, que se llamaría también soberanía operativa, y este tema de la paradiplomacia de seguridad, ¿no? Que así ya sería específicamente como se catalogaría a todo este fenómeno y toda esta coyuntura. Por eso queríamos explicar, ¿no? Desde la parte, digamos, legal, jurídica,
hasta la cuestión académica, ¿no? En torno a las relaciones diplomáticas, ¿no? Que pueden estar también alrededor entre un gobierno estatal, una agencia extranjera y también un gobierno federal. Como siempre, un gusto estar aquí con todos y todas. Nos vemos y hasta la próxima.